Muy buenas noches, comunidad. Es un placer volver a tener la oportunidad de que nos escuchen, que estén de nuevo por aquí listos y listas para entrar al mundo de lo paranormal, de lo inexplicable. Vamos sin más a las historias de hoy, pero antes les recordamos que la mejor forma de ayudar a este canal es dándole pulgar arriba y dejarnos un comentario para que así nos recomienden más y cada vez llegue más gente al canal y tengamos más historias por contar. No se vayan sin hacerlo. Apaguen la luz y prepárense para dejarse llevar por las siguientes historias. A partir de este momento ya están en manos de Relatos de la Noche. Hola, comunidad, voy a contarles mi experiencia, de esas cortas pero que a veces pueden ser tan aterradoras como las extensas. Al menos para mí es horrible cuando la recuerdo. En casa de mi primo Rubén solíamos juntarnos varios de mis primos. Éramos 2 hombres y 4 mujeres que siempre nos llevábamos muy bien. En ese entonces, cuando todos estábamos en secundaria, fue la época en la que más convivimos. Cada tarde libre buscábamos poder vernos. No hacía mucho que mi primo Rubén se había mudado con mis tíos a esa casa. No había nada raro en ella. Era grande, pero no tenía muchos años de construida. No era vieja, ni mucho menos. Nunca nadie tuvo una experiencia paranormal. Todo era de lo más normal. Cuando el clima lo permitía, nos salíamos a una mesita que tenían en el patio y ahí nos quedábamos comiendo botanas y platicando. En una de esas tardes, cuando ya estaba oscureciendo, uno de mis primos notó algo en la ventana del ático. Era una casa de esas con techo como en pirámide, de 2 caídas pronunciadas, y en el ático apenas si cabía una persona parada en la parte del centro, donde estaba la ventana. Ahí mi tío había guardado cosas de cuando pintaba, y nadie subía para allá. Pero aquella noche se veía como si hubiera alguien parado ahí en la ventana, como a 1 metro de ella, allá adentro mirándonos. Todos vimos y nos asustamos, pero aquella figura no se movía. Mi primo quiso subir a ver, pero estaba cerrado, así que lo dejamos por la paz. Y al día siguiente nos dijo que se fijó desde el jardín por la mañana y que lo que se veía solo era un modelo de madera, casi tamaño real, que tenía su papá allá arriba. Ya lo habíamos visto, pero se nos hizo algo aterrador de todas formas. La siguiente vez que fuimos a su casa, todos lo primero que hicimos al llegar fue asomarnos desde abajo a esa ventana, y no se veía nada. Pero más tarde, cuando nos salimos y estábamos platicando de nuevo, la misma figura nos estaba viendo. Intentamos iluminar con nuestros teléfonos, pero ni de chiste llegaba la luz, y al final pensamos que seguramente sería algo muy tonto, que al descubrirlo nos íbamos a sentir como unos bobos por andarnos asustando. Así que dejamos de preocuparnos. La misma figura se podía ver siempre como asomándose, como mirándose a nosotros cuando nos sentábamos ahí en el jardín. Nos acostumbramos a ella porque no se movía, evidentemente era algo normal. Pero algo iba a pasar. Y es que una de tantas noches, de lo más normal, una de esas noches de plática, de pronto empezamos a hablar de fantasmas, a contar historias. Sobre todo, yo conté sobre algo que estaba ocurriendo en mi escuela, algo que habían visto varios compañeros y un profesor que se quedaron tarde. Cuando hablamos del tema, el ambiente cambió. Nos pusimos serios. De repente uno de mis primos volteó hacia aquella ventana y gritó. Yo la tenía a mis espaldas, pero volteé. Volteamos todos. Ahí estaba la silueta de siempre, pero esta vez se miraba como si tuviera las manos en la ventana, alrededor de su cara, asomándose hacia nosotros. Salieron corriendo todos a excepción de mi primo, que vivía ahí, y yo, que nos quedamos como en shock. Los dos pudimos ver cómo la figura se quitó de la ventana y se paró. Era demasiado delgada y tenía que doblar su cabeza para no pegar en el techo, lo que hacía que se viera todavía más aterradora. Fue tanto el escándalo, los gritos, que mis tíos tuvieron que abrir el ático y subir a revisar, pero no encontraron a nadie.
Tuvieron que pasar meses para que nos volviéramos a juntar ahí. Solo lo hicimos 2 veces más. Mis tíos ya habían puesto periódico en esta ventana, pero aún así, nunca volvió a ser lo mismo. Mi historia es sencilla pero horrible. Si la llegan a compartir con la comunidad, supongo que serán ellos los que juzguen. Vivo junto a mi marido y mi niña. Ella tiene 5 años, pero desde que empezaba a hablar, nos comentaba de un señor que veía en la casa. Lo describía como una figura negra muy alta, con sombrero como de mago. Era tan caricaturesca su descripción que pensamos que era parte de su imaginación de niña. Pero de repente le empezó a tener más miedo. Empezó a asustarse más y más por él, a pedir que no la dejáramos sola. Corría al baño y corría de regreso. Si tenía que ir por su mochila a su cuarto para hacer tarea, iba corriendo. Cometí el grave error de pensar que era su imaginación, algo, una fantasía que se le pasaría en poco tiempo. Hasta que una noche, cuando estábamos ella y yo solas, mi esposo habló por teléfono. Mi hija me dijo que quitara el altavoz, pero como siempre que cocino, me quedé hablando a través de él. Mamá, quita el altavoz. Insistía mi niña, pero le dije con el dedo que se callara, y yo seguía hablando con mi marido. Él me dijo que no iba a llegar a la casa, que se iba a quedar con mi hermano, y es que trabajan juntos y mi hermano vive a la vuelta del trabajo. Le dije que estaba bien, que lo esperaría temprano para darle de desayunar, y seguí entonces con la cena para tener un momento con mi hija. Siempre que nos quedamos solas, le pongo alguna de las películas de Disney que yo veía de niña. Mientras terminaba de estar lista la cena, le dije que me avisara cuando escuchara que hervía el agua y entré al cuartito junto a la sala. Un cuarto sin ordenar donde tenemos cajas que nunca hemos desempacado por completo mi esposo y yo. Ahí es donde tengo guardadas las películas y solo voy dejando en la sala, en el mueble, las que ya vimos. Estaba buscando entre ellas cuando escuché que mi hija estaba hablando con alguien. Pensé que se dirigía a mí, que ya estaba hirviendo el agua y me acerqué a la puerta. La escuché hablando en las escaleras como si se comunicara con alguien arriba. No, si va a llegar mi papá. Vas a ver, vete de aquí. Cuando escuché lo que estaba diciendo, me asusté. Pero todo se volvió peor cuando escuché que unos pasos se dirigían en la parte de arriba de las escaleras al cuarto de mi niña. Salí corriendo. Le pregunté que quién estaba arriba y no me quería decir. Solo me decía asustada que no había nadie, que no estaba hablando con nadie, pero después de mucho insistirle me dijo, ya muy asustada por lo alterada que estaba yo, que estaba hablando con el señor del sombrero. Por portarme como adulta, o quizás por miedo también, le dije que se olvidara de eso, que no había nadie allá arriba, aunque yo también acababa de escuchar algo que no podía explicar. Pusimos la película. A eso de las 10 o 10:30 ya se había acabado. Mi hija se había quedado dormida en la sala. Escuché un sonido que venía de arriba. Me acerqué a las escaleras para escuchar con atención. Definitivamente se escuchaba como alguien arriba, haciendo ese sonido con la boca. Tomé un cuchillo de la cocina y decidí subir para cerciorarme de que lo que estaba escuchando era real. Quería saber de dónde venía. Quería estar segura de lo que pasaba antes de salir corriendo y pedir ayuda. Subí las escaleras. El sonido se cayó en cuanto llegué al último escalón. Caminé hacia la recámara de mi niña, que tenía la puerta abierta. Prendí la luz
No había nada. Desde la puerta vi hacia abajo de la cama. Entonces escuché eso de nuevo, pero esta vez viniendo desde mi recámara, la cual tenía la puerta cerrada, aunque yo jamás la cerraba. No tenía duda. Había alguien ahí. Bajé corriendo, saqué a mi niña y desde el patio le grité a mi vecina, que estaba sola también, pero aún así fue en mi auxilio. Le dije que había alguien en mi casa y le habló a la patrulla mientras yo le hablaba a mi esposo, que llegó media hora después, pero mucho antes que la policía. Mi marido y mi hermano subieron a revisar, pero no había nada raro. Y sin embargo, mi vecina y yo habíamos estado frente a la puerta en todo momento. No había forma de que alguien hubiera salido de ahí. Convencí a mi esposo de que mandáramos a bendecir la casa y eso pareció acabar con las manifestaciones. Yo no volví a escuchar nada, mi niña tampoco. Pero no hace mucho, de repente mientras cenábamos, mi esposo tomó un cuchillo de la cocina y salió corriendo para revisar todos los cuartos de la casa. Le pregunté qué había pasado y me dijo que estaba seguro de haber escuchado algo. Cuando lo imitó, supe que era exactamente aquel sonido que yo escuché. Comunidad, espero que sigan aquí. Si nos están escuchando de noche, se merecen una estrellita en la frente, aunque a la gente que escucha relatos de la noche de día, a ustedes también les queremos un montón, pero anímense cuando puedan a escucharlo ya de noche con las luces apagadas y verán que es otra experiencia por completo. Vámonos a un último relato al que le da título a este episodio. Esto es La risa de la bruja. Sigues escuchando Relatos de la Noche. ¿Qué les puedo decir, comunidad? Si les soy sincero, nunca pensé que les terminaría escribiendo, pero como dice Uriel, siempre hay posibilidades de que nosotros, los que escuchamos, terminemos siendo protagonistas de otro de los relatos de la noche. Yo vivo en Ciudad de México, pero soy de un pueblito en Hidalgo. Voy cada 15 días, aunque mientras mi mamá no estaba vacunada dejé de ir por mucho tiempo al pueblo. Recién empecé a visitarla de nuevo, pero siempre con mucho cuidado. No queremos correr riesgos innecesarios. Voy tan seguido porque tengo un amigo camionero que siempre pasa por mi pueblo, y siempre cuando está por salir de Ciudad de México me avisa para ver si voy a querer el aventón. Y entonces pido un taxi o un coche de aplicación y me voy a la salida hacia Pachuca, y allá me espera. Aquella vez, como siempre, me avisó, y aunque no lo tenía planeado, decidí irme de último momento. Era más tarde que de costumbre, pero listé rápido una mochila y me fui. Salimos como normalmente hacemos, aunque por alguna razón esa vez íbamos bastante callados. Como que no había mucho humor para platicar. Llegamos al pueblo y me dejó a la entrada, como acostumbraba. De ahí me tocaba caminar unos 10 minutos por la carretera y luego llegaba a la iglesia. Y de ahí ya unas cuantas cuadras estaba la casita de mi mamá, donde crecí. Aquella vez ya era de noche. El pueblo es oscuro, salvo por unas cuantas lámparas de luz muy cálida por la calle principal. Se traían un escándalo y me apresuré para ver a qué se debía. Al llegar a la iglesia había un montón de gente gritando y lanzando piedras hacia la torre. Sin saber qué estaban haciendo, intenté detenerlos y seguían gritando que se había subido una bruja. Que vieron cómo pasó corriendo con un animalito, con una gallina, y se subió por la torre de la iglesia como si fuera una araña. No le importó que el padre estuviera adentro en una reunión con las señoras que siempre ayudaban. Yo pensé que era algo sin importancia porque la gente ahí cree en muchas cosas raras, pero luego vi al padre entre ellos, asustado, rodeado de personas que lanzaban piedras y él no las detenía. También vi a una de las señoras que siempre están con él. Estaba como desmayada en el piso y otras viejitas le estaban ayudando.
La gente se seguía acercando, atraídos por el escándalo y el griterío, y a lo lejos pude ver venir a mi mamá. Venía corriendo con una vecina. Corrí para encontrarla y le dije que nos fuéramos a la casa, que no teníamos nada que hacer ahí. Y ella, por la felicidad de verme, me hizo caso. Íbamos ya una cuadra adelante, a la mitad del camino a casa, cuando... una risa llenó las calles, y al voltear vi a la gente salir corriendo, despavorida. Le dije a mi mamá que se fuera a la casa y yo me regresé. Yo era el único que iba corriendo ahora en dirección a la iglesia, donde ya solo quedaba el padre y unas cuantas señoras junto a él. ¿Qué es lo que anda allá arriba, padre? Dígame, en serio. Volteó y sonrió al reconocerme. Me tomó del hombro. No tengo idea, hijo. Pero por primera vez no tomo a la ligera las creencias que tienen en este lugar. Mi pueblo es, debo decirlo, conocido por su creencia en las brujas y por lo mucho que la gente dice verlas cerca de ahí, en los cerros, en los caminos, pero nunca dentro de él, y mucho menos en la iglesia. Les podría decir que no creía en eso, que no vi nada, que no podría meter las manos al fuego, pero fue justo en ese momento cuando pude ver muy claro lo que estaban viendo los demás allá arriba. Entre la campana de la iglesia se veía perfectamente la cara de una mujer, asomándose con el pelo tapándole la mitad del rostro. Luego vi a lo lejos acercarse a Miguel y a los demás señores que le ayudaban al padre con los arreglos de la iglesia. Entraron corriendo a ella para subirse por dentro a la torre y yo me fui. No quería ver nada de lo que fuera a pasar a continuación. Luego he sabido varias versiones de lo que dicen que entonces ocurrió. Unos dicen que antes de llegar a la campana se escuchó como que algo enorme aleteó y se fue. Otros dicen que la mujer se bajó como se había subido, como habían visto todos, como una araña. Y otros que simplemente se desvaneció. Yo solo puedo hablar por lo que vi, pero me ha cambiado la vida y la perspectiva que tenía de lo paranormal para siempre. Gracias por su atención a mi historia.